¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. De nueva cuenta me presento, para aquellos que no me conozcan, soy Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial. Me congratulo cada vez que estoy con un personaje del mundo fiscal, que es nuestro amigo, hermano para muchos, Carlos Sainz. Adrián, primeramente, gracias por otra vez estar aquí juntos, otra vez que nos compartas, y segundo, pues el hospedaje que nos estás dando aquí en tus instalaciones para llevar a cabo esta entrevista. Y pues ahorita ha sido una plática nutrida de muchas sorpresas que daremos cada quien y en conjunto en sus momentos para trabajar de manera agradable. Pues agradecerte por la visita, esta es tu casa, nos da mucho gusto recibirte aquí, sobre todo por el significado particular que tiene este espacio, el que hubiera sido el privado de mi padre y que ahora es la sala de juntas que lleva su nombre y que lo tenemos aquí a la espalda con todo y la decoración a propósito del Día de Muertos que celebramos mañana. Y de hecho vamos a trabajar ahorita, si me permites, hermano, vamos a generar al terminar inmediatamente dos cosas para que estén atentos. Vamos a subir de inmediato el video para que efectivamente lo que acaba de decir ahorita el maestro Carlos sea cierto, de que mañana, siendo hoy día 1, mañana es día 2, si Pitágoras no se equivoca, para poderlo tener, y ya nos van a encontrar en el podcast, en nuestro podcast, ya también hoy mismo lo vamos a liberar para darle seguimiento. El tema es un tema interesante, lo habíamos platicado por teléfono previamente el maestro y su servidor para un artículo que ya terminó, eso espero. Yo también. Para la revista Consejero Empresarial, que se me hace muy interesante realmente, hasta el propio nombre, y lo leo textualmente: el principio de congruencia fiscal republicana. Ya tenemos un antecedente previo, nomás, perdón que te interrumpa, maestro, pero teníamos uno que nos diste, que fue el de pueblos bueno y sabio, ¿sí? Vamos entonces a hablar de este principio de congruencia. ¿Qué abarca? Y pues, me imagino que tiene que ver completamente con estos cambios, Carlos. Sí, y no solo con los de 2020, sino los que se han dado en los últimos prácticamente 2, 3 o quizás 4 sexenios. No dejemos de lado que de estas reformas en materia contributiva en los últimos sexenios, como decíamos, son parte de un plan que el Estado mexicano ha venido implementando por exigencias o compromisos internacionales, particularmente dirigidos a mejorar su recaudación interna, a depender menos de los ingresos petroleros y sobre todo a combatir este punto que la OCDE, por ejemplo, le ha señalado a México muy puntualmente, que es la evasión y la elusión fiscales, ¿no? Siendo uno de los países de esta organización que más alto índice tiene en este tema. Entonces, las reformas que vemos ahora en el 2020 o para el 2020, el próximo año, en realidad no son más que corolario de esta serie de reformas, ¿no? Ahora, ya cuando el legislador mexicano se toma la licencia de añadir ciertos esquemas dentro o a propósito de estas reformas, es donde quizás también viene esta parte reprochable, es decir, no reprochamos que se atienda o se combata la evasión o ilusión fiscales, sino a veces las formas o los métodos que utiliza la propia autoridad. Sí, es cierto, porque pues ahorita el rebote que se ha estado dando todavía, pues habrá que seguir con el último análisis de la preeminencia del principio de la preeminencia del fondo sobre la forma, que pues sigue estando muy suelta, un procedimiento parcial, porque va a ser con la propia autoridad. Sin embargo, sin un medio como está en España, Colombia, donde hablaremos de que si resucitáramos la consulta daría un poco más de certeza. Creo que hay elementos. Primeramente era necesario una norma general antiabuso, eso ya era necesario. Me preocupa que pues quede en la autoridad, y hay situaciones que que en la práctica son reales, y al final de cuentas va a depender del criterio de la autoridad si existe lo que bien manejas tú cuando te refieres a los principios, a las normas de información financieras, a la 2 y a la 6, refiriéndonos específicamente a estos principios para poder dar la interpretación de razón de negocio. ¿Cómo hay que estar preparado para eso, hablando de la autoridad?
porque eso va a tener un valor determinante, y bien lo acabas de decir, para muchos, y todos consideramos, casi todos, que lo que tú dices es lo cierto. Esta es la conclusión de lo que quedó pendiente en 2014. Claro. Definitivamente. Bueno, es un tema que hay mucho, o sobre el cual hay mucho que decir. Nosotros seguimos siempre invocando el principio de legalidad, es decir, la autoridad en temas de imposición, básicamente, pues no debe inventar, no debe mucho menos transgredir los derechos humanos del contribuyente, y yo insisto en este punto porque pareciera que la autoridad fiscal piensa que el contribuyente no tiene derechos humanos, que es un robot que solamente tiene que contribuir sobre el total de sus ingresos y sin deducciones, ¿no? Lo cual sabemos que no es así, y no solamente lo sabemos, sino eso es lo que defendemos eventualmente en los tribunales. Entonces, de nada sirve una recaudación voraz sin un propósito. ¿Cuál es el propósito? El beneficio en el gasto público, que es parte de esta propuesta que hacemos en artículo que esperemos en próximos días nos hagan noviembre, diciembre ya va a estar seguro. Y espero yo podértelo mandar también a tiempo para eso, ¿no? Pero es básicamente la idea central. ¿Por qué hablamos de un principio de origen? Precisamente porque cuando decimos principio establecemos un punto de partida, un origen, la fuente de. Cuando hablamos de este principio de congruencia, hablamos de eso, de que existe una correspondencia entre dos fases de la actividad financiera del Estado, yéndonos a la teoría clásica, que es la del ingreso, particularmente la del ingreso tributario, y la del egreso, que es el propósito y que justifica la exigibilidad a manera de obligación de dar y de hacer de la contribución. Entonces, es lo que buscamos proponer, que existe esa congruencia. Materialidad hemos hablado tú y yo muchas veces, y seguramente seguiremos hablando. Por ahí hace un tiempo un amigo me decía que este tema de la materialidad ya estaba superado, y me enojé, Adrián. Claro que no está superado. No. Apenas estamos obteniendo las primeras sentencias de estos temas, y es un tema que lo vivimos todos los días en las auditorías, en los actos de fiscalización, principalmente del SAT o de las secretarías de los estados, ¿no? de finanzas o tesorerías o como sea que se les denomine. El punto es que la materialidad es el tema de hoy, y nosotros empezamos a visualizar la materialidad como una metodología, es decir, esta metodología muy propia, muy tropicalizada del propio fisco mexicano, a través del cual parte de una presunción de inexistencia de operaciones. Es decir, no aplica en este sentido el derecho humano de la presunción de inocencia, sino exactamente a la inversa. Eres culpable, eres evasor, eres... Demuéstrame que se llevó a cabo la operación. Tú demuéstramelo, ¿no? Cuando en otros esquemas jurídicos, en otras latitudes, es la propia autoridad la que tiene que demostrar la mala fe del contribuyente. Aquí no, aquí en nuestro sistema jurídico somos los contribuyentes los que tenemos que ir a un tribunal a probar. ¿Por qué? Porque a la autoridad no hay cómo acreditar la materialidad, sobre todo porque pareciera que se espera una prueba reina, ¿no? Como si hubiera una sola prueba que demostrara que esta operación o tal operación es existente, o desvirtuar esa inexistencia en su momento, cuando en realidad no es así. Hoy en la práctica en los tribunales necesitas de la vinculación probatoria, ¿no? Establecer, presentarle al juzgador ese universo probatorio, explicarle en qué consiste, cómo se relaciona con la operación, y vincular unos medios de prueba con otros para además generar esas presunciones humanas a partir de los hechos probados. Entonces, cuando haces ese, si se me permite la expresión, ese tejido probatorio, ¿no? En realidad estás haciendo el trabajo que en otros países es el que tiene que hacer el fisco, por principio de certidumbre, acreditarte que efectivamente tu operación fue inexistente. Aquí basta la duda, ¿no? Basta la duda, y estas reformas para el 2020 buscan abonar un poco en ese sentido, para reforzar que solamente con la duda la operación sea declarada como tal, inexistente como tal. Pero lo que queremos proponer es esa conexión, Adrián. A ver, ¿cuál es el propósito fundamental del pago de las contribuciones? Destinarlas al gasto público, ¿no? De manera general, a esa erogación para beneficio general, social y colectivo. Entonces, lo que hemos dicho antes, cuando yo
contribuyo, pierdo el dominio pleno sobre la porción contribuida. Desde nuestro punto de vista, no, porque tiene un propósito. Y hay una retribución quizás no identificable, pero sí alícuota en todos los servicios que recibimos. Y de no ser así, ¿cómo entonces explicamos desde el punto de vista constitucional un artículo 79, por ejemplo, que establece la creación de la Auditoría Superior como un organismo, una entidad que depende de la Cámara de Diputados? Es decir, los representantes del pueblo, a partir del mismo 39 de la Constitución, ¿no? Es decir, claro que tiene ese sentido y claro que no se pierde, o no debe entenderse que se pierde. Ahí es lo que pugnamos en ese sentido. Que es, a veces pareciera, no de este sexenio, sino de varios anteriores, que es lo que propone la autoridad. Tú págame la contribución y olvídate. No, espérame. Es que también tengo que cerciorarme que lo destinaste, ¿no? De manera, como dice el 134, primer párrafo, de manera eficaz, eficiente, transparente, bajo el principio de economía y sobre todo, de manera honrada. Como no son principios que nos estemos inventando, Adrián, están en la propia Constitución. Sí, ya estás amarrando la parte orgánica, que hay entes facultados para eso. Y no te puedes gastar un peso que no esté en el presupuesto de egresos, que por cierto diseña solamente la Cámara de Diputados por propia disposición constitucional. Y como todo esto viene en la Constitución, no olvidemos que hay un artículo 128 que obliga a todo servidor público, antes de tomar posesión de su cargo, de jurar la Constitución. Rendir protesta, así es. Entonces, todo esto tiene un sentido en beneficio colectivo, de tal suerte que, si hoy día la autoridad fiscal, particularmente el SAT, establece esta metodología de materialidad, es decir, parto de que tus operaciones son inexistentes, bajo ciertos supuestos. Bajo la óptica de los ingresos que él va a captar. Sí, los ingresos tributarios, ¿no? Y entonces, ¿qué te parecería, Adrián, por principio de correspondencia, que en la fiscalización de los entes de gobierno, cuando vamos a fiscalizarles como órganos de control, como auditoría superior, incluso pensaríamos hasta el concepto de auditoría ciudadana, ¿qué te parecería que apliquemos la misma metodología? Es decir, que yo parto de una presunción de sobreprecio en tus adquisiciones de gobierno de bienes o servicios, que parto de una presunción de innecesario o que parto de una presunción de adquirido sin necesidad. Es decir, es llevarme la lógica de materialidad aplicada al contribuyente para cobrarle el ingreso que se va al gasto público, aplicarle en la auditoría de salida. Sí, por eso tus acrónimos de EPRAS y EPAS. Hay más o menos. Entidades públicas que realizan adquisiciones sospechosas. Así es. Y entidades privadas que realizaron adquisiciones sospechosas. Que es llevarlos a la comparativa del EFU y del EDU. Exactamente. Y fíjate que, de verdad, o sea, ahora sí me hiciste girar la cabeza, porque también la reforma, lo que viene siendo la miscelánea penal fiscal, se involucra solamente a particulares en la delincuencia fiscal, de alguna manera, delincuencia fiscal organizada. Si sabemos que una gran parte de las simulaciones que se dieron en los años anteriores participó el gobierno. Claro. Entonces aquí... Y deben ser sancionados y debe dársele vigencia a la reforma constitucional de 2015 con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la implementación en Jalisco en 17 y 18 del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿De qué nos sirve pagar el impuesto o la contribución, que de por sí no nos gusta, pero que por principio de solidaridad lo hacemos, si ese recurso no se va a destinar conforme al mandato del pueblo que se fija en el presupuesto de egresos? Se tiene que verificar. Entonces, la propuesta es muy sencilla. Esa misma metodología que me aplicas en la auditoría de entrada del ingreso, es decir, aquí jugamos con un concepto, el concepto FIFI. ¿No? Así es, la fiscalización. Sin hacer alusión al cabecita de algodón, para que quede claro, no es tema político. No es un tema político, pero vamos a jugar un poco con esto de la cuarta transformación o transformación de cuarta, ¿no? Okay. Es decir, FIFI. Somos, o sea, ¿qué estamos pidiendo? FIFI. Estamos es pidiendo decir, cuando nos referimos a la fiscalización federal del ingreso, ¿no? Por jugar con las letras, con las palabras. Y entonces, si en esa FIFI, en esa fiscalización del ingreso, en este caso del tributario que mencionabas hace un momento, se aplica esta lógica de la materialidad. Es decir, parto de la sospecha de que la operación es inexistente. ¿Okay? Excelente, maravilloso, muy bien. Ahora, cuando se audite a ese ente que recibió el ingreso, lo administró y lo destinó al gasto público, cuando se audite que
se le audite para comprobar que efectivamente se cumplió con el propósito del presupuesto, entonces apliquemos la misma lógica. La materialidad en las auditorías que se realizan, lo ponemos ahí también con un sentido medio raro, la FEG, ¿no? La fiscalización de egreso, ¿no? Sí. Yo sé que puede sonar a otra cosa muy, ya de muy antaño, local, ¿no? De antaño local. Y medio como reviviendo, ya sabes, ¿no? Y aprovecho y saludo a todos mis amigos de la Universidad de Guadalajara, yo soy egresado de ahí, ¿no? También León Negro. No lo hice pensando en eso, pero así quedó, ¿no? Entonces, imagínate que la misma lógica FIFI para la FEG, es decir, materialidad para todos, materialidad en todas las auditorías, materialidad para la auditoría de ingreso, cuando me auditas a mí contribuyente, bajo esa sospecha de que soy un evasor, aplícala entonces a la fiscalización del egreso. Es decir, cada que fiscalices auditoría superior, por ejemplo, si los ejecutores de gasto han gastado conforme a la ley, hazlo bajo una lógica de materialidad. Es decir, sospecha que esa adquisición era innecesaria, estaba sobreprecio. Y esto nos involucra también no solamente al ente público, sino también al particular que pudo haber incurrido en actos de corrupción, ¿no? Conforme a esta reforma del 2015 que platicábamos, para que igualmente pudiera en todo caso ser sancionado. Y me puede decir algún amigo del gobierno, me puede decir, oye, está totalmente exagerado, está desbordado, ¿no? Estás pretendiendo una tontería. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Qué caso no es una relación para empezar? A eso voy. Okay, entonces, si aplicamos el principio de esta metodología de materialidad a la fiscalización del egreso y te parece irracional, te parece desmedida, entonces imagínate, al ingreso también lo está. ¿Cómo nos tienen a nosotros? Porque hablamos de este principio de correspondencia, de congruencia. Por eso hablamos de un principio de congruencia fiscal y le añadimos republicano. Es decir, republicano no necesariamente por el lenguaje que adopta el cabecita de algodón, como tú le dices, sino por el esquema federal republicano que marca el 39, 40 y 41 de la propia Constitución, ¿no? Es decir, por darle ese sentido, en la medida en que tú me fiscalizas con este criterio, ok, también hay que fiscalizar el egreso de esa manera, y si no corresponde, entonces algo está pasando desde acá. Sí, pues volvemos, si se está buscando, hablando de una manera analógica, la equidad de género, o lo que no es igual a una inequidad, buscar un balance en una relación que somos diferentes, pues aquí se entiende que somos diferentes, hay un patrimonio particular, acá hay un patrimonio público, tiene que haber un balance, pero al fin y al cabo equidad es buscar la medida justa para que sea una relación sana, que es lo que estás concluyendo, o sea, ¿por qué de un lado tiene que ser la mujer maltratadora? Y lo digo a conocimiento de causa, no te creas amor porque me va a feria, tiene que haber una igualdad. Yo no le puedo estar haciendo exigencias de esfuerzo y trabajo porque ella tiene otras exigencias de fuerza de trabajo, que es el hogar más su trabajo, y por mi parte pues simplemente el trabajo. Entonces tiene que haber un trato equitativo, donde venga una compensación de diferencia para cualquiera de los dos lados, de acuerdo a la situación. Es donde empieza la ponderación, donde empieza la reflexión, de decir, bueno, bajo ¿cuál es el bien mayor? Y tomando un pensamiento así, ¿cuál es el bien mayor protegido? Creo que vale más proteger el erario público, como el patrimonio del país, que propiamente estar afectando a patrimonios particulares. Y así como hay estas reformas tremendas para el tema de penalizar a los factureros, que no los estamos protegiendo, que se aplique la ley, por supuesto, y que vengan este incremento en los procesos penales contra los evasores fiscales o defraudadores, más propiamente dicho, etcétera, que también vengan estas investigaciones, al menos a cargo de los servidores públicos que han incumplido con el mandato popular al no sujetarse a las normas y leyes presupuestales, porque entonces están apartándose de la voluntad del pueblo, de ese pueblo bueno y sabio que los eligió y del que ya hemos hablado desde el punto de vista del pueblo contribuyente. Al final del camino, todo el pueblo contribuye de manera directa o indirecta, ¿no? Sí, de hecho, pues, perdón, no se va a ver, pero este tipo de bebidas, el alcoholito que por acá está escondido, el cigarrito, pues aunque quieras o no, estamos contribuyendo, lo estoy diciendo acertadamente, o sea, pues lo justo es tener una reciprocidad.
pues uno de los principios para una estabilidad de país es decimos, ¿por qué Suecia es tan rico? Bueno, a lo mejor estaríamos hablando de las colonias y la explotación que se han hecho en las colonias que tienen estos países, pero en general hay un convencimiento de la contribución porque empieza a haber una repartición de riqueza, que es uno de los valores buscados o finalidades de la contribución, y mientras estemos con esta asimetría en una relación, pues ¿cuándo se van a tener hijos sanos? Mira, yo me acuerdo mucho en alguna reforma fiscal, por ahí la de 2010, que fue muy amplia, sí, la del 2014 inclusive, dentro de la justificación en la exposición de motivos de los incrementos de la tasa de impuesto a la renta, la autoridad fiscal, la Secretaría de Hacienda particularmente, nos decía, bueno, no lloren, les estoy subiendo la tasa, en el caso de personas físicas, al 35%, o cuando era, ¿te acuerdas que yo bajó a 28 y después la volvieron otra vez a regresar al 30? Decía, no lloren. En otros países, como Finlandia, las tasas son arriba del 40%. Y entonces uno dice, oye, maravilloso, nada más que un ciudadano finlandés a lo mejor no tiene que pagar una educación privada o una salud particular porque el Estado brinda servicios de calidad. Y desgraciadamente en este país yo estoy buscando mejor calidad en los servicios. Entonces, tiene que haber una correspondencia republicana en cuanto a la contribución que se aporta y la calidad de los servicios, ¿no? Y entonces no es suficiente que para efectos mediáticos pueda yo detener y aprender a un exgobernador o a la esposa de un exgobernador porque ponía agua en lugar de el antibiótico del líquido para la quimioterapia. Es decir, que es un caso de muchos. Pero los que nos dedicamos a esto y que vivimos finalmente de asesorar y de atender auditorías fiscales, nos damos cuenta que esto es una cosa terrible, donde a cada rato, a cada momento, ¿no? Hay quien te está sugiriendo que te arregles de otra manera, ¿no? O que el abuso de la autoridad en cuanto a la forma en cómo interpreta la ley termina o deriva en que el contribuyente tiene que defenderse y tiene que gastar e implementar una serie de recursos. Y desgastar el Gracias Estado. a Dios, porque de eso vivimos nosotros. Sí, pero desgastamos al Estado también, el mismo se está desgastando con... Y estamos desgastando también, diría yo, el Estado democrático. Porque no puede entenderse una democracia si el contribuyente o el ciudadano en general o el gobernado en general no tiene la posibilidad de oponerse a las decisiones de gobierno a través de los canales institucionales, ya sea jurisdiccionales o ya sea no jurisdiccionales, como el caso de las mediaciones donde podría entrar Prodecon, por ejemplo. Es decir, si el contribuyente no tiene esos medios para inconformarse a esas decisiones impositivas, tributarias o administrativas de su gobierno, entonces ¿dónde está la democracia? Sí, caeríamos sería tan retrógrada llegar a ese tema, es aquella tesis de Vallarta, en aquel entonces cuando todavía no existía ese régimen fiscal tributario como lo llama Juventino Castro y Castro en su libro de Garantías y Amparo. Sería regresar a esa tesis y decir, no te gusta el régimen de impuestos, espérate a las votaciones y cambia y elige a otro, o sea, perdón por el francés, chíngase por 6 años y piénsasela para otra. Entonces, la democracia no solamente es elegir, pero que los elegidos tengan un régimen de cumplimiento. Pero ¿estás de acuerdo que ese criterio no es otra cosa más que una disposición de status quo? Es decir, para mantener las cosas como están. Finalmente quien lo está decretando también es gobierno y también vive del presupuesto público. Por eso sostenemos encarecidamente, Adrián, cuando tú contribuyes, al enterar la contribución al fisco, no pierdes el dominio pleno sobre la porción contribuida. Al contrario, tienes dado el propósito por el que se contribuye, mantienes ese derecho para verificar, para comprobar o fiscalizar eventualmente que se le dio el destino correcto a esa contribución. Ahora, que nuestro sistema de derecho le falta desarrollar los medios de exigibilidad de ese derecho, que desde el punto de vista muy personal constituye un derecho social, por un lado, desde el punto de vista de la clasificación de los derechos humanos, y un derecho económico puede tener rasgos de uno, de otro o de ambos. Entonces, como tal, quizás nos falta en nuestro sistema jurídico desarrollar estos sistemas para la exigibilidad de esos derechos. Ya digo, tenemos
intelectuales en el tema jurídico que han expuesto y los derechos sociales en general en este país carecen de ese mecanismo de exigibilidad, ¿ok? Entonces, trabajemos también en eso, no solamente en la parte impositiva donde cada reforma fiscal le estamos dando más dientes al fisco para que muerda con mayor profundidad, sino también vamos exigiendo desde agotando por supuesto siempre los canales institucionales, los canales jurídicos, incluso la propia protesta social, para efecto de que así como me exiges, así respóndeme, porque finalmente el Estado no es otra cosa más que un administrador, por disposición constitucional y por definición. Por eso hablamos de una administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, ¿no? Entonces, elementalmente la propuesta del principio es rescatar a partir no inventamos nosotros nada, sino ya lo establece la Constitución, simplemente lo que buscamos es como vincularlo para decir, ok, ¿en qué consiste el principio? En que si me vas a fiscalizar bajo un criterio de materialidad en el ingreso, en la contribución, aplique ese mismo criterio cuando se fiscalice el gasto público o la aplicación o el debido ejercicio del gasto público. Y entonces ahí le vamos a dar sentido al sistema, ahí le vamos a dar congruencia y ahí va a descubrir seguramente la autoridad o el propio Estado lo exagerado que puede ser. Imagínate nada más que cuando te estén revisando una adquisición como ente de gobierno, ¿no? Que te digan, ¿sabes qué? No hay materialidad en la adquisición, porque demuéstrame, ¿no? Que recibiste el servicio. ¿Dónde está el entregable? Es que se consumió un servicio de asesoría de que recibió el Estado. Demuéstrame, ¿dónde está el entregable? ¿Dónde está el producto? Qué bonito se escucha hacerle la pregunta al revés, como claro, sí, claro, sí. Pero entonces estamos hablando de congruencia, ¿no? Y para los que les gusta un poco el tema de la masonería, con el que ligan mucho a nuestro presidente, ¿no? Lo van a identificar como el principio de correspondencia de las leyes del universo, de las leyes del Kybalión, de las leyes de origen de los padres egipcios, ¿no? Y que también somos católicos, lo encontramos también en la Biblia, ¿no? Es decir, el principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿no? Es decir, o desde el punto de vista pues bíblico, ¿no? Lo que desates arriba, desatas abajo, lo que desates abajo o lo que atas abajo, atas arriba. Es decir, hay una correspondencia. Entonces estamos hablando de una relación causal ingreso-gasto, pues no puedo tener gasto si no he obtenido el ingreso, ¿no? En esa lógica de la actividad financiera del Estado. Entonces, está muy sencillo, ¿no? Si me vas a aplicar la lógica para fiscalizarme, la lógica de materialidad, aplica esa lógica o esa metodología de materialidad también para fiscalizar el egreso. Y entonces, una de dos, o le damos balance, o te das cuenta de lo desmedido, desorbitado, que puede estar tu lógica que me aplica solamente al ingreso. Pero eso solamente lo logramos si entendemos que la actividad financiera es una unidad, es una pieza con un propósito. Es decir, si abandonamos la idea de ver la fase del ingreso o la de pagar el impuesto de manera totalmente aislada a la fase del gasto. Es decir, no tendría ningún sentido la obligación constitucional de contribuir al gasto público si no se cumple con el destino, es decir, si no se va efectivamente al gasto público. Desgraciadamente vemos y veremos ahora con la reforma 2020 quizás muchas denuncias penales por defraudación fiscal, por el tema del delito del 113 o el 113 por la 113 bis, 113 bis, compra-venta de facturas, etcétera. Pero me encantaría ver muchas investigaciones. Ni siquiera estoy diciendo gente en la cárcel, ni siquiera estoy diciendo muchas denuncias, pero sí muchas investigaciones, que seguramente hay materia para eso, donde se investiga a particulares y a servidores públicos por adquisiciones ficticias como servicios, ¿no? Por ahí alguien dirá, bueno, es que toma en cuenta que el principal cliente de las facturas fantasmas son muchos gobiernos estatales, municipales y por ahí algunos federales. Yo no lo sé, no tengo elemento para asegurártelo, pero pues un mito urbano, dejémoslo. Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, y con eso cerraría yo esta parte, Adrián, lo que proponemos es que se mida con la misma vara, como se mide, con la vara, perdón, que se mide la entrada, el ingreso, se mida la salida. Y creo, y ahí viene la invitación a todos los que nos dedicamos a esto, y a los gremios, y a los empresarios, y a los ciudadanos en general, que si propugnamos por esta parte, tal vez, y lo digo así, solo tal vez, podamos entrar
hacer entrar en razón y en reflexión a la autoridad respecto a lo desmedido de sus pretensiones al partir de una sospecha de inexistencia de operaciones. Quizás así lo entiendan, ¿no? Solo pues, así lo puedan entender. Sí, ahí es como el matrimonio. Yo no entiendo quizás la responsabilidad de establecer bien los valores en el hogar hasta que me toca estar porque mi esposa lo operaron. Y viceversa, ella le toca estar de repente en posición y hasta entonces valora lo que hacemos. Entonces yo creo que aquí es para que se haga una nueva reflexión, haciendo un copy-paste de la Suprema Corte, una nueva reflexión a esto. A mí me encantó el principio de congruencia fiscal republicana, realmente por eso. Ahorita que lo empecé a leer, no lo aprecié hasta que te empecé a escuchar al 100% y dije, no, está genial. Yo lo compararía, hay un derecho humano, me puedo equivocar porque te estoy hablando al aire, que es el derecho humano a una administración pública justa o eficiente. Sí, creo que lo tiene más que nada adoptado España como una parte de sus garantías o sus derechos internos para poder exigir al Estado eso. Algo tenemos que hacer aquí. Pero bueno, Carlos, pues yo nomás dije este comentario para también cerrar yo. Y pues de verdad, pues esperen este contenido en la revista Consejero Empresarial. Lo vamos a encontrar, este video, prometo, ahorita terminando aquí va a estar el maestro Carlos, el servidor, trabajando en esto para que ya quede en redes. Lo van a ver en los grupos de WhatsApp y en la fanpage de amigos de Carlos Sainz en un ratito más. Si ya no están escuchando, es que ya lo hicimos, Carlos. Claro. Hay que medir las líneas del tiempo. Pues, Carlos, primeramente te quiero dar agradecido, felicitarte por tus instalaciones y que nos hayas dado el auspicio para este programa y nuevamente, pues otra vez haciendo cosas que hay que crear. Nosotros felices de recibirte en tu casa. Gracias. A todos ustedes, esta es su casa y sobre todo, si me permiten muy rápidamente, porque luego me reclaman, aprovechar nada más el medio para saludar a mis alumnos del ITESO, a mis alumnos de la Universidad de Guadalajara, particularmente de CUSEA y de Cutonalá, y así como a todos aquellos de posgrado que de repente andamos ahí mucho en el mitote en varias ciudades de la República, que ahorita a lo mejor no nos alcanza el tiempo para mencionarlos a todos, pero quiero decirles que todo esto que hacemos, incluyo a mi amigo Adrián, lo hacemos por ustedes y para ustedes, buscando despertar esa reflexión, porque al final del camino creo que lo que nos toca despertarlos a ustedes y a los que vienen atrás de ustedes, que serán eventualmente los que en realidad podrán hacer, cambiar o transformar, ¿no? Y esperemos que sea así, en aras de transformación y no de deformación. Efectivamente. Pues bien, pues me despido, como siempre, tengo que hacer un anuncio. El día 21 de noviembre tenemos nuestro evento de fiscalística en reformas fiscales penales 2020 aquí en la ciudad de Guadalajara. Ahí en redes sociales, ahí nos encuentran. Estamos como Fiscalística en la fanpage. Y bien, recuerden, nos puede escuchar en los podcasts de iTunes, iVoox, que es para Android, y ya finalmente en Spotify. Se lo agradezco a mi hija, aunque siempre nos esperemos, hijita, pero ya me lograste algo que me puso muy feliz. Y acuérdense, síganos, porque si no, vamos por ustedes. ¡Ya! Vamos a hacer la transformación, pero que es lo que sé, cómo se hace.